Hey chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y bienvenidos a este capítulo de rupturas con gestión 10-20-30. En un capítulo anterior de método Market Makers o de la serie de los métodos Market Makers que estuvimos haciendo, que ha tenido bastante acogida, que aquí arriba se las voy a dejar, vimos cómo se gestiona de esta forma cuantitativa, que es el básico para ese tipo de gestiones de riesgo. Vamos a mirar cómo lo adaptamos a la estrategia de TZV igual a R o a la estrategia de rupturas que hemos venido viendo y aquí arriba les voy a dejar toda esa playlist para que la adecúen también ustedes. Entonces, en una TZV igual a R tenemos una tendencia bajista cuando la EMA de 50 está por encima o por debajo, perdón, de la EMA de 200. Decimos que tenemos la tendencia bajista. La zona de reacción, miren acá la encontramos, y el vacío de precio porque tenemos por acá una zona adicional y eso nos lo garantiza. Adicional a eso, hacemos la entrada con la ruptura cuando el precio ha tocado la zona de reacción y rompe los fractales mínimos más altos para hacer las ventas. Entonces aquí se da la ruptura y aquí se da el sell, ¿vale? Para las tendencias alcistas, que tenemos una macro alcista y una micro bajista, rebotando en la zona de reacción, miren acá tenemos el soporte mayor, el precio llega al soporte mayor, se da la ruptura de los fractales máximos más bajos aquí y ahí se da la entrada entonces alcista. Tendríamos tendencia alcista, zona de reacción, soporte mayor, vacío de precio garantizado y entrada con la ruptura. Ahí está entonces. Y a nivel de gestión de riesgos, vamos a hacer una variante de ese 10, 20, 30 que vimos en ese capítulo anterior y por acá se los voy a dejar para que ustedes lo vean cómo se hace estándar. Y lo que vamos a hacer es que en vez de meter tres posiciones con el mismo lotaje, vamos a elevar de a uno el apalancamiento. Entonces, esas tres compras se van a hacer con uno, la segunda compra con dos y la tercera compra con tres lotes o tres mini lotes o tres micro lotes, depende del tamaño de la cuenta. Y enseguida les voy a enseñar a hacerlo también para que lo ajusten al 1% o al 1.5% para que no arriesguen bastante sus cuentas. Listo. Lo bueno de hacerlo con un incremento de lotes progresivo es que miren que en el primer escenario, si el precio, si las tres posiciones llegan al take profit de 30, entonces se estaría sacando 180. Si el primer stop loss que está a 10 pips es tocado y llegan las otras dos posiciones al TP, entonces estaríamos ganando 140. En la tercera posición o en el tercer escenario, perdón, la primera posición llega al stop loss, la segunda posición llega al stop loss, pero la tercera llega al take profit. Estaríamos ganando 40. Miren que esta con respecto al método anterior es superior porque aquí quedamos en break-even si lo hacemos con el apalancamiento exacto. Pero aquí, perdón, quedamos ganando aún si llegamos hasta el escenario 3 y ya en el escenario 4 quedaríamos con 140 negativos, que es mucho menos de lo que nos daría si llega el primer escenario y sería lo mismo que nos daría si llegamos al segundo escenario. Entonces miren que es todavía mejor. Esa es la forma de gestionar y vamos entonces a mirar en los charts cómo se podría ver o cuál es la forma de manejarlo. Aquí tendríamos ese primer ejemplo, mírenlo acá, tendencia alcista, tendremos máximos más bajos, llegada a la zona de reacción, mírenlo acá, llegada a la zona de reacción y aquí se produciría la entrada. Entonces lo más importante es que cuando lleguemos a la entrada hagamos la medición. ¿Cuánto tenemos? Desde aquí hasta el último fractal, mírenlo acá, hasta donde iría nuestro primer stop loss, tenemos 11 pips, mírenlo acá, tenemos 11 pips, entonces tendríamos que multiplicarlo por 3 y tendríamos entonces el segundo stop loss a 22 puntos y tendríamos el tercer stop loss a 33 pips. ¿Listo? Entonces tendríamos 11, 22, 33 de stop loss y el take profit tendría que quedar a 33 pips. ¿Listo? Después de eso, entonces tendríamos que irnos a la gestión. Entonces, si lo hacemos así, que sería un mini lote, dos mini lotes y tres mini lotes a 11, 22 y 33, siendo simétricos con el take profit. Los tres take profit serían a 33, 33, 33. En el primer caso tendríamos 198, en el segundo 154, en el tercero 44 y en el peor caso tendríamos
menos 154. Pero miren que aquí, por ejemplo, estamos arriesgando más del 1% en una cuenta, por ejemplo, de 10.000. Entonces, si lo queremos ajustar, tenemos que bajar el apalancamiento, pero de igual manera debe seguir siendo progresivo. Entonces, lo podríamos poner, por ejemplo, poner a 0.5, a 1 y a 1.5 y a 1.5. Entonces ahí garantizaríamos que no arriesguemos. Lo más importante es mirar el caso, el peor caso, y que ese peor caso, que es este de menos 77, no supere el 1% de la cuenta. En este caso estaría en el 0.70% en la gestión de riesgo. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo vean y lo puedan adecuar a sus estrategias. Vámonos para el Forest Tester. Aquí tenemos entonces un cruce de EMA de 50 por debajo de la de 200, que nos muestra un escenario entonces de tendencia bajista. Aquí tenemos la llegada a la zona de reacción, ¿cierto? Ahí está, llegada a la zona de reacción, que es una resistencia mayor, y estaríamos esperando el cruce al último fractal. Ahí está, mírenlo acá. Aquí se da el cruce del precio por el último fractal. Entonces tenemos un mínimo más bajo, perdón, un mínimo más alto y la ruptura. Y después de esa ruptura ya tendríamos entonces el T, Z, V, entonces haríamos la entrada en la ruptura. Y lo más importante aquí es medir la distancia que hay desde donde yo pongo mi trade, donde voy a poner mi trade, hasta el último fractal. Miren que aquí hay 23 puntos. Entonces, si tengo 23 puntos, me tendría que venir acá a multiplicarlo por 3. Entonces, en el segundo stop loss tendría que estar a 46, ¿cierto? Y el tercer stop loss tendría que estar a 69. Entonces, de acuerdo a eso, lo vamos a pasar para acá para mirar cómo nos quedaría esa gestión. Entonces, lo tendríamos, disculpen que se me perdió por acá la medición. Aquí está. Lo tendríamos entonces, pongámoslo a 22, el primero a 22, el segundo a 44 y el tercero a 66. Listo. Y siendo simétricos, tendríamos un take profit de 66, uno segundo de 66 y uno tercero de 66. Aquí, ¿qué estaríamos mirando? Que estaríamos arriesgando mucho más del 1%. Entonces tendríamos que seguirle bajando. Entonces lo podríamos trabajar a 0.3, a 0,3, a 0,6 y a 0,9. Listo. Y ahí tendríamos entonces menos del 1% de riesgo. Entonces estaríamos trabajando con el último escenario, que sería el escenario negativo o el peor escenario, me quedaría a menos 92. Entonces el apalancamiento quedaría en punto 30, punto 60 y punto 90. Y ya nos iríamos entonces acá y generaríamos esos tres trades. El primero, entonces, quedaría a, disculpen, a 0.30, a 0.30, tendríamos el stop loss aquí a 22 y el take profit quedaría a 66. Recuerden que esa es la distancia del último TP, a 66. Ahorita lo organizamos porque no me dio aquí. Listo. Vamos a jalar un poquito para acá abajo porque me queda mucho más. A 66. A 66. El segundo lo tendríamos a 42. Entonces, este tendríamos un stop loss 2 a 42 pips y un take profit simétrico a 66 pips. Listo. Y ese segundo lo tendríamos entonces con 0.60 a 0.60. Ahí está, sell. Y el tercero lo tendríamos a una distancia de 66 pips y con un apalancamiento de 0.90. 0.90 y a una distancia de 66 pips o 66 puntos con un take profit simétrico de 66 y ese sería nuestro tercero. Ahí quedó el 10, 20, 30 con una gestión de 22, 44, 66 de acuerdo al último fractal. 22, 44, 66 con take profit de 66 y ahí lo dejamos rodar. Entonces, si el primero toca,
Vamos a mirar cómo se desarrolló. Si el primero toca y va hasta el take profit, entonces tendríamos este segundo escenario. Ahí está. Entonces esa es la forma de gestionar con 10, 20, 30 y con apalancamiento progresivo. Ahí está el ejemplo práctico. Ya obviamente ustedes utilizarán sus herramientas. Ustedes saben que yo utilizo la XStation 5, que me dice en dólares cuánto es el movimiento esperado. Entonces si yo mido desde aquí hasta este punto y me da 10 pips, ya sé que con un apalancamiento de 0.20, como lo pueden ver arriba, tendría $20 de pérdida. Y si me vengo hasta los 20, tendría 41. Y si me vengo hasta los 30, tendría 60. Entonces, aquí con 60 más 40, ya me estaría pasando del apalancamiento con la primera posición. Entonces, le bajo un punto. Listo. Y ahí me quedaría bien. Observen. Aquí estaría arriesgando $12. Si le sumo la llegada hasta el 20, estaría arriesgando $32. Y si le sumo la llegada hasta el 30, estaría arriesgando $30 adicionales, me haría menos del 1%. Entonces, esa es la forma de medir, esa es la forma de mirar. Ustedes ya lo miran de acuerdo a su forma de tradear, a su gestión de riesgos, si arriesgan el 1, el 2 o el 3, entonces lo harían de esa misma manera y tendrían un escenario muy, muy positivo combinado con una estrategia que tiene un edge y tiene un promedio de acierto más o menos entre 65 y 75%. Y si la gestión de riesgo tiene un promedio de acierto también muy alta, esto va a ser una combinación muy ganadora. Espero que estén muy bien. Recuerden comentarme si tienen dudas, cualquier cosa aquí abajo. Recuerden darme un like y recuerden que aquí abajo les dejo los grupos de Telegram y les dejo adicionalmente todo el curso completo aquí a un lado. Hasta pronto.